Ok, continuamos con lo que veníamos más o menos viendo. Aunque a ustedes les parezca embuste, pero ya estamos en el tema 6. Fíjense esto. Yo les decía a ustedes que después que pasáramos del tema 4 o 5, esos temas son muy parecidos. No se preocupen, que cualquier cosa sobre ellos. Fíjense una cosa. El tema 6 de su temario pues, de la universidad habla de la convención colectiva de trabajo. Fíjense algo. Nosotros habíamos hablado de los sindicatos y ahora vamos a hablar de la convención. Yo quiero que ustedes dejen anotado, lean y por favor, en cuanto a los sindicatos, digamos, la naturaleza jurídica, la base es constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 95 de la Constitución establece que los trabajadores y trabajadoras sin distinción y sin necesidad de autorización previa tienen derecho a constituir libremente organizaciones sindicales. Claro, el artículo sigue, yo no voy a leer todo el artículo, estoy hablándole de esa libertad sindical y que es una libertad que deriva de la propia Constitución, que se encuentra plasmada en la ley orgánica en los artículos que hablamos y también en el reglamento de la ley orgánica del trabajo. Pero cuando se habla de la convención colectiva de trabajo, esto también deriva, esa convención colectiva deriva del artículo 96 de la Constitución. En el artículo 96 de la Constitución señala que los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a negociación colectiva voluntaria y celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que a lo que establezca la ley. Y señala que el Estado garantizará el desarrollo de esas condiciones y favorecerá la contratación colectiva, etc. Entonces, la naturaleza jurídica entonces de la convención colectiva es una naturaleza constitucional, porque su origen es constitucional. Que se explaye más en la ley orgánica del trabajo, eso es natural. Ustedes deben pensar siempre que en la estructura jurídica de los países, normalmente es así, después de la Constitución, que está en el vértice de la pirámide, independientemente de que se hable de códigos, etc., lo que está debajo, pues, la ley más importante de los países, en principio, es la ley del trabajo. ¿Y por qué? Bueno, porque esa es una ley que se le aplica a todas las personas en el país que prestan servicio. ¿Y qué mueve, en principio, a cualquier país? El trabajo. Ahora, mueve al país no solamente en el factor de que se produzca, sino que el trabajador produce elementos, produce cuestiones, produce cosas que se van a utilizar en el país o fuera del país, porque se exporten, etc. Pero también pagarán impuestos, el Estado en alguna forma se nutre con esos impuestos que están pagando los trabajadores y eventualmente también las empresas por lo que ganen por sus ventas. Es decir, que el trabajo es una forma, no es nada más de ir a prestar un servicio y ya, no, eso implica toda una circunstancia social, toda una circunstancia tributaria, toda una circunstancia de seguridad, porque todas esas personas que trabajan, como les digo, tienen hijos que tienen que alimentar, tienen casas, viven en apartamentos. Fíjense, sin salirme de los temas, pero hoy se ha hecho tan complicadas las cosas que cuando dos personas jóvenes desean contraer matrimonio, en los actuales momentos les es incluso bastante difícil encontrar dónde vivir. ¿Por qué? Porque si el padre o la madre no les ha dejado un apartamento, les va a ser bien costoso a los muchachos que van a comenzar a formar familia tener un apartamento. Porque aún a pesar de la devaluación del bolívar,
siguen siendo costosos. Bueno, si para comprarse un pedazo de carro es costoso. Si para montarse en un autobús es costoso. ¿Cómo hace, por ejemplo, un muchacho que gana salario mínimo? Incluso le estoy hablando de una mamadera de gallo, pero que no lo ve. Invitar a una muchacha para un cine y no tiene la moto ni tiene el carro. Bueno, o tendrá que llevarla en autobús. Y dígame si se le ocurre coger un cine, digamos, de los Naranjos, de una urbanización del este, esas cuestiones. Bueno, ese muchacho quedará arruinado, porque dígame si la muchacha come mucho y se le ocurre pedir, esos bichos que comen esas bichas de maíz, pepita esa de maíz blanca, no sé cómo es que se llama, las cotufas esas. Y si a la muchacha de repente todavía le queda hambre después que salga del cine y le dice, bueno, pero me invitan a una pizza. Bueno, si compran la pizza y compraron las cotufitas esas, más el que costó el cine y más el pasaje, ese muchacho quedará arruinado por lo menos por 8 meses. Ahora, si eso es así, ¿cómo podrá entonces ese muchacho comprar o alquilar un apartamento para tener una familia como cualquier familia normal? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Entonces van a vivir a que sea el papá o que sea o el papá del marido o de la mamá y el papá del marido, como sepa. Ah, pero eso tiene otros problemas más graves. Póngase usted que usted fue el que se casó y va a vivir a que sea la mamá del marido y la mamá del marido tiene 25 años con este pañuelo que utilizo yo para secarme a veces los ojos, puesto sobre un televisor. Resulta que el hijo de esa familia es usted y la nuera de esa es su esposa. Y entonces se le ocurre un día quitar el pedazo de pañuelo que estaba sobre el televisor. Ah, y la señora, su mamá había salido, la mamá de usted, del varón, había salido al mercado y cuando regresa, al ver sobre el televisor no encuentra el pañuelo y dice, ¿quién fue el cómico que quitó el pañuelo sobre el televisor que lo tengo yo puesto hace 10 años? Bueno, ustedes creerán que es mamadera de gallo y que juego. A partir de allí, ahí lo que viene es una guerra a muerte, como la que decretó Bolívar, españoles y canarios contar con la muerte, si no obráis por la causa de la libertad. Venezolanos, contar con la vida aunque seáis culpables. De ahí también salió aquello, pero mucho antes, cuando le dieron a Bolívar le dieron la dictadura del 1812 después del terremoto. Bolívar decía, un soldado feliz no adquiere ningún derecho para gobernar a la patria, no es el árbitro de sus leyes, es el defensor de su libertad. Eso no lo digo yo, lo decía Bolívar. Ahora, y ese escrito último que yo le acabo de decir, eso antes estaba, a los que han ido aquí al Congreso, bueno, o la Asamblea Legislativa, como usted quiere llamarla, subiendo las escaleras que están ahí, ese letrero que estoy hablando yo, hecho por Bolívar y dicho por Bolívar, aparecía ahí. Ahora ya no. O sea, quitaron las palabras del Libertador, esas que le dije ahorita, del soldado feliz, esas las desaparecieron. Bueno, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero las desaparecieron. Ahora bien, la convención colectiva, en principio, ¿a quién le corresponde hacerla? La convención colectiva no es que sea realmente un derecho sindical como tal, pero normalmente para usted discutir un contrato colectivo tiene que tener un sindicato hecho. Es decir, es muy poco probable que le den paso a un grupo de personas no sindicalizadas, porque como les estoy diciendo, tienen que inscribirse incluso en una oficina que creó la Ley Orgánica del Trabajo y tienen que inscribirse como figura sindical. Por tanto, para discutir un contrato colectivo, la primera regla es tener dentro de esa empresa un sindicato. Los sindicatos, dependiendo del tipo de sindicato, si es de industria, de empresa, etc., tiene que tener un número determinado de trabajadores, tiene que tener, haber escogido sus autoridades, tiene que haber un proceso electoral, luego de haber escogido a las autoridades, lógicamente todo eso se inscribe en la Inspectoría del Trabajo. Es decir, porque usted tiene que tener en principio también un número de trabajadores para constituir, dependiendo del sindicato que sea, tiene que tener un determinado número de trabajadores. Fíjense que yo no sé si el artículo 369,
El 369 es el que hablaba en el otro tema de las cámaras de comercio, industria y agricultura. Pero en el 371 es el que habla de los tipos de sindicatos. Entonces, fíjense algo. Usted tiene, como le digo, inscribir el sindicato. Tienen que hacer una asamblea. Cubre la asamblea. Yo normalmente recomendaba, cuando eso era así, tratar de que esa asamblea fuese cubierta o que estuviera presente un notario, a los efectos de dejar constancia que la asamblea se había hecho, que la asamblea tenía eventualmente el quórum reglamentario, de que los trabajadores eran los que habían firmado la planilla de estar presentes, de que ya habían puesto sus cédulas de identidad. Y créanme que lo que yo estoy diciendo no es juego. Lo que pasa es que aquí hemos relajado todas las normas, porque aquí aplica las normas como le da la gana, y yo no tengo por qué ocultarlo. Yo recuerdo, yo era apoderado de un grupo de empresas en la zona de Boconó, que de paso eran dueños del Cedral. El Cedral ya fue expropiado por el gobierno. En el Cedral era una cuestión que quedaba en Apure, tenía 60.000 hectáreas, tenía como 20.000 cabezas de ganado, era el mayor reservorio del mundo de anacondas en libertad, había chigüires, etcétera, etcétera. Pero tenían varias empresas también allá en Boconó y había un problema con una dirigencia sindical. Y bueno, como usted, para hacer un sindicato, requiere la firma de los sindicalistas o las personas que están formando ese sindicato, así como las listas que les pasan a ustedes con los nombres y apellidos, con sus cédulas, etc. ¿Qué pasa? Me llaman porque había llegado un abogado nuevo a la zona, medio izquierdoso del tipo, y me llaman y de paso me vienen a buscar una pieza avioneta, que por cierto yo estaba muy asustado, porque yo para aquel entonces era todavía apoderado de Viasa, de Iberia, Alitalia, etc. Y él me monta en esa pieza avioneta y me llevan para allá, para Trujillo. Y cuando vamos por aquellos cerros bien lejos, entonces yo le pregunto al que va piloteando, íbamos nada más el que iba piloteando y yo, y le pregunto, mire chico, esta cuestión tiene altímetro, porque recuerden ustedes que en esa zona, cuando usted está viajando por llano, no hay tanto problema, pero cuando usted está en zona de montañosa, donde hay cerros, etc., bueno, usted tiene que tener un altímetro para saber si geográficamente usted está debajo, porque usted lo que está viendo es pura nube. Ahí usted voltea para la derecha es nube, para la izquierda es nube, usted para el frente es nube, y no hay cómo orientarse. La única forma es que, si usted sabe que el cerro X es el más alto, por decir algo, y ese cerro mide 2.200 metros, usted tiene que ir por lo menos por los 2.600, 2.700 metros, porque usted se puede clavar como gafo en una pedazo de montaña. Bueno, cuando estoy arriba montado por allá, el gafo me dice, no, a mí se me echó a perder el altímetro hace como 2 semanas. Bueno, a mí no me dio un infarto de casualidad, pero bueno, seguimos. Esto se lo estoy explicando por lo siguiente. La única oportunidad que usted tiene cuando va a discutir un contrato colectivo para hacer oposición a la presentación de ese contrato colectivo, cuando a usted le ha fijado la fecha a la Inspectoría del Trabajo, es el día en que se instala. Fíjense esto. Si usted no hace oposición a la discusión ese día que se instala la convención colectiva, ¿y cómo se instala esa convención? Bueno, porque ya el sindicato está inscrito, ya se presentó el proyecto de sindicato, o sea, el proyecto de contrato colectivo. Ese proyecto de contrato colectivo lo presenta la Junta Directiva del sindicato. El inspector del trabajo notifica al patrono que se presentó ese proyecto. Durante ese lapso que se presenta y que se va a discutir el contrato, todos los trabajadores quedan inamovibles. No la inamovilidad dada por el presidente o por el ejecutivo, no. Es una inamovilidad derivada de la propia ley, por la protección que se le debe al dirigente sindical y al resto de los trabajadores que están discutiendo un contrato colectivo. Entonces, pero
vamos a poner que llegó el día en que usted, como abogado, tiene que sentarse, usted abogado de los trabajadores, usted abogado de la empresa, va a reunirse porque se instala la convención, es decir, vamos a comenzar a discutir. Si usted ese día que va a comenzar a discutir el contrato colectivo, usted no hace oposición por alguna razón, ya después no hay más nunca una forma de oponerse a lo que se va a discutir. Bueno, en lo de Trujillo que yo les venía contando, yo vi la firma, porque a mí me presentan el listado y habían firmado como 130 trabajadores. Yo en el momento impugné la firma de los trabajadores y pedí que se rectificara y que cada trabajador me viniera y me constatara si él había firmado, si esa era la firma donde aparecía su nombre con su cédula, si él había firmado para que se estuviese discutiendo ese contrato colectivo y yo lo había aprobado. Bueno, mire, se presentaron aproximadamente 35 trabajadores y ninguno de los trabajadores, la firma que estaba allí, pertenecía a esos trabajadores. Yo con haber demostrado 5 ya tenía, pero hubo afortunadamente como 35 que fueron y dijeron, no, esa no es mi firma. Al no haber firmado ellos, eso lo firmó cualquiera, pero fíjense eso penalmente es un delito, por una parte. Y si ustedes pueden buscar por ahí, pero yo creo que el único que ha hecho eso en este país fui yo. Y lógicamente se levantó, porque yo le pedí al inspector que oficiara al cuerpo técnico de policía judicial a los efectos que se contara, porque esto era, o sea, ahí podía producirse eventualmente hasta una tacha de falsedad, aunque no era ante un registro, pero era ante un inspector de trabajo que podía dar fe de lo que allí se había producido. Entonces, y eso es un funcionario público. Entonces resulta que tú le estabas metiendo ese tronco de esa mentira al inspector. Claro, yo no me metí después en la secuencia, pero yo opuse en ese momento como 10 excepciones, no recuerdo las demás, de esa me acuerdo y por eso que les estoy explicando esto. Y bueno, ya con eso se suspendió el contrato colectivo. Pero claro, cuando me vine para acá no me volvió a venir la misma pieza de avioneta. Ahí pedí que un pasaje normal y me vine, no sé si fue en Aeroportal o en Avenza, porque no me iba a calamar esa que está volando en una avioneta sin altímetro. Ustedes no saben lo que uno se imagina. Eso es como que usted fuera en una carrera de carro sin freno. Una locura. Así que tengan cuidado. Entonces, fíjense. Entonces, la convención colectiva, ya saben ustedes que la naturaleza jurídica de la convención es constitucional, nace en la Constitución. Ahora, recuerden entonces que a partir de que se le notifica al inspector del trabajo de que se va a hacer la discusión para que exista la persona, todo el personal queda bajo protección, inamovilidad, independiente de la inamovilidad que le estoy diciendo del Ejecutivo Nacional. No, es inamovilidad por la discusión del contrato. Esa inamovilidad normalmente dura en principio 6 meses. Y por tanto en esos 6 meses no se puede despedir ni mover a los trabajadores, etcétera, etcétera, de sus cargos que tienen cada uno de ellos. ¿Quién es el que tiene la titularidad en principio de la convención colectiva? Bueno, los sindicatos. Estamos hablando de que es el sindicato el que lleva la voz y lógicamente estamos hablando del sindicato como la persona que ha presentado el proyecto, como la persona que lo ha discutido con los trabajadores, que han hablado de las cláusulas, digamos, de las definiciones, cómo se llama el sindicato, cómo se llama la empresa, por ejemplo, que hay cláusulas, por ejemplo, que son socioeconómicas, que es la que dan, por ejemplo, ponen ustedes becas a los niños en determinadas edades, o que le dan los libros de determinadas edades, o si le dan X dinero a los trabajadores para independientemente del bono alimentario de ley, que a lo mejor puedan darle o no le darle, etc. O sea, recuerden que los contratos colectivos tienen varias partes. Tienen las definiciones, tienen las cláusulas socioeconómicas. Por ejemplo, en el contrato de la industria de la construcción, que es uno de los más completos y complejos, el contrato de la industria de la construcción se aplica a todo el país. Claro, con los problemas políticos de Venezuela, hay algunos sindicatos de la construcción que se han separado en algunos estados de la federación, pero fíjense eso, usted por ejemplo,
que no es constructor, pero usted contrata a un trabajador para que le haga una remodelación en su casa, y a ese señor, aunque usted no se lo diga, ese señor en principio está protegido por el contrato colectivo de la rama de la construcción. Y si hay cláusulas allí que penalizan, etcétera, usted tiene que estar enterado de esa cuestión. Lo que pasa es que aquí en Venezuela, aquí todo lo hacemos a la buena de Dios y no importa, eso nomás aparentemente se aplica a cuando yo voy a hacer un edificio o yo voy a hacer la construcción de casas, etcétera. No. Se aplica incluso en su propia casa cuando usted manda a hacer remodelaciones. Se cae ese señor de ahí, se le fractura la columna y le cuento después, porque eso es un gran problema que usted se crea porque ellos tienen protección incluso social. Ahora, entonces tengan en cuenta que los titulares de la discusión del contrato colectivo es el sindicato. Es el que va a representar a los trabajadores y la empresa, lógicamente, que es la que va a representar a la propia empresa por lo que están discutiendo los trabajadores. Hay un procedimiento dentro de la discusión que se daría, es un procedimiento administrativo conciliatorio. Bueno, se supone que cuando a usted lo citan como patrono, porque el sindicato lo manda a citar, ya el sindicato ha presentado normalmente 5 copias del proyecto a ser discutido a la inspectoría y el inspector manda a la empresa a citarla para, póngase usted, para dentro de 10 días, a las 10 de la mañana, para que comiencen las discusiones del proyecto. Y él le manda una copia de ese proyecto al patrono para que venga a tal hora de tal día. Entonces, ese es más o menos el procedimiento. Pero le voy a decir algo. Vamos a poner que llegó el día en que le corresponde al patrono sentarse ya con la dirigencia sindical. Si eso no se hace como les expliqué yo antes, que le puse a que me firmaran, a que me dijeran si esa era la firma. Si usted no hace la excepción que usted tenga que hacer, yo no estoy diciendo que todos los casos va a ser esa misma, la que usted tenga que hacer si la hay, la empresa tiene que meter la excepción el mismo día en que se instala la discusión. Si eso no lo hace en el mismo día y la misma hora en que se instala, ya usted perdió el derecho de oponer excepciones. Por tanto, tendrá que terminarse la discusión, bueno, dentro de los lapsos que se hayan escogido, dentro del lapso que dure y las prórrogas que se hayan acordado. Entonces, la única oportunidad que usted tiene de oponer excepciones a la discusión de ese contrato es cuando se instala la convención, ya citada por el inspector del trabajo. Se sugiere, en cuanto a la duración de los contratos colectivos, que se escoja. El contrato colectivo normalmente puede ser hasta 3 años, de 1 a 3 años. Se sugiere a los trabajadores que escojan el menor tiempo posible. Lógicamente, si es 1 año, mejor. ¿Por qué? Porque es que la inflación se come todo el factor dinerario. Si usted, por decir algo, se compraba un pan, no sé, yo ni sé cuánto que cuestan hoy los panes, pero póngase usted, en la época mía había unas cosas que se llamaban pan de alocha. El Bolívar tiene 8 lochas, el Bolívar, ya ese Bolívar ni existe, ¿no? Pero el Bolívar tenía 8 lochas y usted lo mandaban con un Bolívar que son 8 lochas y se traía a su casa 8 panes. Y uno rellenaba su pan con queso, con X. Ahora vaya usted con un Bolívar a comprar un pan a una panadería para ver si le van a dar. Y no le dan, pero mire, ni la cáscara del pan se la dan. Entonces, por eso es que la vigencia del contrato, usted tiene que, si está representando al trabajador, debe tratar de hacerla, si no se puede 1 año, por lo menos máximo 2 años, pero no ponerla 3, porque entonces la inflación, que usted no sabe cómo va a ir, porque eso es embuste, aquí no hay cuadro, y si los hay, los tiene destrozados. Usted hoy va a demandar en un tribunal laboral y resulta que cuando usted gana y hacen lo que llaman la indexación, entonces resulta que los jueces tienen prohibido y lo que hacen los cálculos de pasarse del 10% y resulta que la inflación está en el 4000%, y aunque a usted se le ocurra traer el informe del Banco Mundial que Venezuela declara que por lo menos hay 700% de inflación, ni el juez lo valida,
ni el Banco Central le da valor. Por tanto, usted se queda con el 9 o el 10% que dicen los sujetos que hacen esas cuentas. Nos volvemos a ver en la próxima.